hablar del ahorro, primero hay que hablar de la renta, porque hay que tener claro que el ahorro es la parte de la renta que no se consume. Si no tienes renta no puedes ahorrar, pero antes de ahorrar tienes que consumir. Entonces, el origen de que no hay ahorro es que no hay renta. O sea, si comparamos un sueldo de un recién titulado universitario del 2020 con un titulado universitario de 1995, resulta que el sueldo es más bajo. Un titulado universitario de 1995 pues recibía del orden de 150 a 175.000 pesetas, que vienen a ser más o menos 1.000 euros, recién titulado, en el año 95. Con lo que esos 1.000 euros suponen de poder adquisitivo del año 95. Y hoy, un joven rara vez recibe esos 1.000 euros recién titulado, en el primer verano de trabajo. Entonces, si ese poder adquisitivo de esos 1.000 euros de hace 30 años, lo traducimos a lo que suponía en términos de consumo, un poder adquisitivo mucho más alto, te daba para consumir mucho más y además para ahorrar. Pero hoy, con los sueldos que están como están, difícilmente uno puede consumir de una manera medianamente razonable y además pensar que le puede dar para el ahorro. Con lo cual, yo lo que pienso es que tendríamos que pensar, especialmente los jóvenes, que son siempre en todas las partes de la historia los que promueven los cambios sociales, pensar que algo hay que hacer. Si supiera yo el qué, puedo hablar más de opinión, que algo hay que hacer para mejorar esas perspectivas. No puede ser que en el mercado un sueldo de un recién titulado universitario, con lo que supone de dedicar 4 años al estudio entre los 18 a los 22 años, no esté mejor pagado. Mejor pagado para que el joven pueda consumir y ahorrar. Si eso ya lo trasladamos a toda la parte de la sociedad, lo que supone estar trabajando con 30, 40 años, lo que supone afrontar tener una familia, lo que supone afrontar comprar un piso, las necesidades básicas del ser humano: vestido, vivienda y alimentación, tener un lugar donde dormir, tener una camisa para ponerte y comer 3 veces todos los días. Esas son las necesidades básicas. Y luego ahorrar. ¿Cuánto supone hoy en día comprar un piso? Comprar un piso, suministros, alimentación, eso es consumo. ¿Qué sueldo tenemos? Renta. ¿Qué te queda para el ahorro? Entonces yo creo que hay que ir a la base, hay que ir al origen. ¿Alguien piensa en su sano juicio que un ser humano, cuando ya tiene una edad de 25, 28 años, 30 años, un chico o una chica, no quiere independizarse? Todo el mundo quiere tener su propia vida. El problema es que para tener tu propia vida tienes que tener un sueldo que te lo permita. Que te permita primero consumir necesidades básicas, primarias, y luego poder ahorrar. Es verdad que hay que introducir una cultura del ahorro que en la época de mis padres y de mis abuelos se tenía. O sea, ese concepto de tener una parte de tu renta ahorrada por si acaso. Por si acaso, si mañana, pues en la época en la que todo el mundo era agricultor y ganadero, si mañana hay un problema meteorológico y no hay cosecha, y entonces tengo esta parte ahorrada, y hoy en día se va perdiendo. La gente vive más o menos al día porque no hay sueldo en condiciones, entonces la gente vive más o menos al día, y entonces pues se va olvidando esa cultura del ahorro, que hay que incidir en ella, porque como ser humano el ahorro lo que da es libertad y garantías y confianza, es decir, bueno, si pasa mañana cualquier cosa, tengo ahí una parte de ahorro acumulado del que puedo tirar. Y es verdad que cada vez se introduce más en el sistema educativo asignaturas o conceptos de economía que en mi época ni existían. Pero también no es menos cierto desde mi punto de vista, es una opinión, que no hay que atribuir al sistema educativo cuestiones que desde mi punto de vista forman parte de la familia.
El sistema educativo lo que te transmite en general son valores, valores constitucionales, valores de Estado, valores de democracia, etcétera, etcétera, y conocimiento. Pero hay ciertas cuestiones que forman parte de la sociedad y se transmiten familiarmente de padres a hijos, y son cosas que se transmiten desde casa. Y son unas familias que tienen que incidir en ese tipo de valores, en decirle al hijo, pues oye, pues no hay que gastar mucho, hay que gastar en esto, esta es la prioridad, hay que ahorrar, cosas que han sucedido siempre. Entonces, a veces atribuimos al sistema educativo los males de toda la sociedad. Pues son las familias que tienen que incidir en que los jóvenes aprendan a ahorrar. ¿Esto de qué forma? Pues, bueno, pues si tienes una paga mensual no te la gastes, porque si el día de mañana quieres un capricho así te lo puedes comprar, y que el niño o la niña desde joven vea que si ahorra, luego no tiene que pedir a sus padres para comprarse ese capricho, porque lo ha ahorrado él, y entonces es su responsabilidad, que él lo puede comprar o ella porque lo ha ahorrado. Entonces supongo, ahí ya no, yo no soy pedagogo ni especialista infantil, pero pienso que esas cosas han pasado siempre, y yo recuerdo de pequeño pues que ahorraba y luego pues me podía comprar alguna cosa, y encima te sientes bien porque no te la compran, te la compras porque has ahorrado. O sea que... Mira, la economía sigue ciclos económicos desde que el hombre es hombre. Yo creo que forma parte consustancial hasta del ser humano, ¿no? Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes, en fin. No somos lineales. Y la economía no es lineal. La economía sufre expansiones y recesiones sobre una tendencia más o menos de crecimiento a lo largo del tiempo, pero esto es así desde que se estudian las tendencias de la relación entre el Producto Interior Bruto con el tiempo. Yo creo que de la crisis económica que acabamos de pasar más o menos en 10 años, en los últimos 10 años, hemos aprendido algo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay que ahorrar, ¿para qué? Para afrontar esos periodos de recesión, esos periodos de contingencia, cuando uno no tiene renta, por las razones que sean, porque se queda en el paro y tiene un ahorro acumulado. Y a quien no le afecte de manera directa, tampoco un anuncio de recesión o de crisis le tiene que presuponer cambiar todos sus hábitos, porque uno de los problemas que tienen las crisis es el efecto anuncio. Como va a venir crisis, pues nadie consume. Claro, si nadie consume, lo que se produce no se demanda. Si lo que se produce no se demanda, se deja de producir. Y al final acaba viniendo la crisis simplemente porque alguien ha dicho que va a haber una crisis. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación y los especialistas en comunicación tienen que ser muy responsables a la hora de anunciar cosas teniendo los datos reales. Yo soy de los que pienso que ¿qué va a ocurrir? Hay demasiadas variables en juego hoy en día, a nivel mundial, interrelacionadas, y no es tan seguro que vayamos a entrar en una época de recesión. Hay una cierta tendencia que depende mucho del comercio internacional y del proteccionismo que están surgiendo en los grandes bloques, ¿no? De China, Estados Unidos y Europa. Pero desde mi punto de vista tampoco hay que ser tan alarmista. Porque esto provoca que ciertas decisiones de compra a nivel inmobiliario, a nivel de un coche, a nivel de comprar una lavadora, a nivel de comprar un frigorífico, se ralenticen. Y eso tiene un efecto adverso muy grande.